esta función general, ¿no ve? Responde a todo sistema secuencial. Puede ser un operador, una memoria elemental, o puede ser un autómata. Y era de esta manera como nosotros habíamos escrito nuestro sistema secuencial. Si bien no tenía estos detalles, pero era lo mismo. Entonces, esto lo hemos interpretado de la siguiente manera. Esta es la excitación externa, este es el estado interno anterior, esta es la señal de reloj y esta es la salida. Entonces, cuando aplicamos la excitación externa, está presente la señal de reloj, tiene que actualizarse el estado interno. Se actualiza el estado interno para esta excitación, está presente en la señal de reloj, tiene que establecer la salida. Entonces, esa es la manera como trabaja todo sistema secuencial. Y luego después verificamos, ¿no ve? Si para esta excitación externa este estado interno anterior coincide con este estado interno siguiente, el sistema está en un estado estable. Todas las definiciones se cumplen de esta manera. Entonces, el sistema está en un estado estable, recién estamos autorizados a cambiar la excitación externa para que el sistema secuencial, en base a esas dos relaciones, se pueda buscar un nuevo estado estable o transitar a través de estados inestables. O sea, que está cumpliendo perfectamente todas las definiciones que nosotros hemos puesto para nuestros sistemas secuenciales. Entonces, en base a eso, para realizar el diseño de estos sistemas secuenciales, utilizando nuestros flip-flops, estamos analizando ahora qué conocemos del flip-flop. Del flip-flop, en mi caso, set reset, yo conozco la tabla de verdad. Es lo que conocemos. Y sabemos cómo se establece la tabla de verdad. Hemos hecho todo el análisis. Incluso ya sabemos cuáles son las condiciones de reposo, sabemos cómo resolverlo cuando se nos presentan problemas, especialmente cuando los ponemos en cascada. Todos esos detalles ya sabemos, ¿no ve? Pero no sabemos todavía cómo usarlo para diseñar los sistemas secuenciales. O sea, para que mi sistema secuencial cumpla realmente con esta función. El operador como tal ya lo está cumpliendo. Pero ahora yo quiero implementar, ¿no ve? Un autómata. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, para eso, dice, partimos de la tabla de verdad, como en todos los casos, para todos los componentes de los sistemas digitales, tanto combinacionales, hemos partido de la tabla de verdad. Obvio, para los secuenciales, tengo que partir de la tabla de verdad. Entonces me dice ahora, esta tabla de verdad, en función de esta manera de presentar, lo estoy reinterpretando. ¿No ve? Entonces, ¿aquí qué tengo? Excitación externa, estado interno y salida. Entonces, me está diciendo, el estado interno es anterior, por eso este es Qn más 1 y este es Qn. Entonces, esto es lo siguiente y esta es la historia pasada. Entonces, estoy reinterpretando. Y esta tabla de acá es la combinación binario natural nomás, tomado de 3 variables, ¿no? SR y Qn. Y ahí ves, del 0 hasta el 7, numerados en forma ordenada y obedecen al peso posicional del código binario natural. Ahora, lo que sí, para las entradas set, reset, 0, 0, por ejemplo, ahora ya obedecen a esta tabla. Me está diciendo cuando la entrada set es 0, la entrada reset es 0, la historia pasada es 0, aquí me dice tiene que repetir la historia pasada, por eso está copiando el 0. Cuando la entrada de excitación set es 0, reset es 0, la historia pasada es 1, tiene que repetir la historia pasada. Entre estas dos condiciones se repite historia pasada. Ahora me dice, cuando tengo estas dos condiciones, excitación, 0, 1, ¿no ve? Y la historia pasada es 0, ¿no ve? Sabes que cuando el set es 0, salida 0. Pero si el set es 1, salida era 0. Entonces me dice, este es cómo funciona ahora el operador lógico set-reset, ¿no ve? Para ajustar la salida principal a 1, el set tiene que estar en 1. Fíjate, estas dos condiciones aquí. Si la historia pasada era 0, tiene que conmutar a 1. Si la historia pasada es 1, tiene que mantenerse en 1. Entonces, esto es cómo trabaja. Con razón hemos vuelto a eso. Pues claro, esto es lo que hemos determinado.
Esta es su tabla de verdad. ¿No ve? Ahora, esto es cómo va a trabajar en función de los elementos que tiene el dispositivo. ¿Qué elementos tiene? Excitación externa, estado interno y señal de reloj. Aquí lo único que no estoy marcando es la señal de reloj, porque eso es un cambio de nivel o un pulso, ¿no ve? Y no nos sirve ya los de nivel, no nos olvidaremos. Y hemos dicho, hemos dejado de lado todos los flip-flops de nivel y nos hemos quedado con el flip-flop maestro-esclavo y el de pulso. No olvidemos ese detalle. Con ese detalle hemos llegado a esto. Ok, entonces me dice, esto es lo que está verificándose. Entonces, a partir de aquí yo puedo establecer la ecuación fundamental. ¿Cómo? Esta es la salida de mi sistema secuencial, ¿no ve? Con estas entradas de excitación y esta historia pasada. Entonces, si yo vuelco, son los min términos. Min término 1, min término 4, min término 5, min término 6, min término 7. Y entonces aquí te fijas 1, 4, 5, 6 y 7. Entonces me dice, aquí yo puedo hacer estos grupos. Y esta es la ecuación fundamental. Es esta ecuación. Qn más 1 es igual a Z más R negado Qn. Entonces, si yo cumplo esta relación lógica, me va a describir esta tabla. Entonces, por lo tanto, me dice, yo puedo sintetizar cada una de las entradas de información set de set con esta ecuación. Entonces, esta es la ecuación fundamental. Que después te lo voy a mostrar, que vi una comparación, lo podemos sacar. Hacemos un pequeño paréntesis y te digo, oye, voy a tener 4 ecuaciones fundamentales. Para el flip-flop D, para el flip-flop T y para el JK. Para el set de set acabamos de hacer. Voy a tener 4 ecuaciones fundamentales para los síncronos y 4 para los asíncronos, que van a ser exactamente iguales. Claro, la diferencia, uno con señal de reloj y el otro sin señal de reloj, nada más. Ok, entonces, otra vez, ¿y de dónde voy a partir? Como siempre, de la tabla de verdad para el D. Entonces, yo interpreto como mi función, ¿no ve? Qn más 1, entonces dQn. Aquí solo me está faltando la señal de reloj, que no lo voy a tomar en cuenta. Entonces me dice, esta es la forma como se comporta ese flip-flop. Esta es su historia pasada, la excitación es D, si este estaba en 0, tiene que tener un 0. Si la historia pasada era en 1, porque total, este flip-flop copia lo que tiene en D a la salida. Entonces, si estaba en 1, tiene que tener un 0. Ah, un 1. Y si este era 0, tiene que tener un 1. Si era un 1, tiene que repetir el 1. Entonces me dice, esta es la manera como se comporta un sistema secuencial para su ecuación fundamental. Pongo su ecuación, tengo su diagrama de Carnot y esta es su ecuación fundamental. Qn más 1 es igual a D. Ya está. Para el flip-flop T, hago algo parecido. Mira, el T, que es la tabla de verdad, tabla de, tomando en cuenta el Qn más 1. Su ecuación fundamental es esta, diagrama de Carnot, y la ecuación fundamental Qn más 1 es igual a T negado Qn más T Qn negado. Con esta ecuación yo puedo hacer el diseño. En todos los casos, para el flip-flop JK, parto de su tabla de verdad, considero su historia pasada y la historia siguiente, hago su diagrama de Carnot y esta es su ecuación fundamental. Qn más 1 igual a J Qn negado más K negado Qn. Ahora, puedo utilizar esas 4 ecuaciones con la tabla de excitación de los flip-flops. No se olviden, yo he dicho tabla de excitación previa de los flip-flops. Enseguida vas a ver por qué es lo de la previa. Tanto la ecuación fundamental como la tabla de excitación previa parten de la tabla de verdad del flip-flops, por eso que nos conducen a las soluciones. Entonces, nosotros vamos a establecer la tabla de excitación previa.
como diciendo, ¿sabes qué? Yo conozco la secuencia de las salidas del flip-flop. Si estaba en esta historia pasada, conozco su historia siguiente. Entonces, si conozco esa transición, puedo investigar qué voy a poner en las entradas de información J y K. Entonces, por eso se llama tabla de excitación previa. ¿No ve? Y esto es lo que vamos a hacer, voy a mostrar. A ver, ¿cuál es esta ecuación? Oye, es justito después de la tabla de verdad del flip-flop reset, la que desarrollaste para la ecuación fundamental. ¿No ve? Ok, sí, es esa, la misma ecuación. Si quieren, volvemos atrás. Ahora, te dice, aquí, el flip-flop de Qn0, se mantiene en Qn más 1, 0, la entrada S debe estar en 0, en cambio la entrada R es indiferente. O sea, y aquí está eso, mira. Si Qn0 va a 0, pues se está manteniendo. Si es 1, se está manteniendo en 1. ¿No? Ahora, pero para 0, 0, fíjate vos, 0, 0, aquí tengo el otro, 0, 0. O sea, estas dos posibilidades, cuando la historia pasada sea un 0 y que para que la historia siguiente se mantenga un 0, yo digo, la excitación en un caso debe valer 0, 0 y en el otro caso 0, 1. Entonces, ¿qué me dice? La entrada S necesariamente en 0 y la entrada R puede estar en 0 o en 1. Y eso es lo que está diciéndote aquí, que es indiferente. El X necesariamente en 0 y el R es indiferente, puede estar en 0 o en 1, y el flip-flop siempre va a ser esta transición de 0 a 0, de 0 a 0. Estaba en la tabla de verdad eso. Ahora, la otra alternativa, el flip-flop de Qn, 0, conmuta Qn más 1, 1. Entonces, digo, si estaba en 0, voy buscando acá, de 0 conmuta 1, ¿no ve? Ahí me está diciendo, el set tiene que estar en 1 y el reset tiene que estar en 0. Y no tengo otro caso. A ver, fíjate, 0 a 1 no hay otro. No se puede utilizar este prohibido. No se puede suponer, como es de 0 a 1, a este le voy a llamar 1. No, no se puede. No te olvides que tiene cosas prohibidas especialmente en este caso. ¿A ver? Entonces, tiene que ser que esté completamente definido, como en nuestro caso. Entonces, de esa manera me dice, la entrada S debe estar en 1 y la entrada R en 0. Enseguida lo vamos a dibujar. Y aquí está. Ya, hemos anotado 2. Aquí te dice, de 0 a 0, de 0 a 0. ¿Lo ve? Entonces, lo primero que anoto es set, reset. Y lo que anoto ahí es set en 0 y reset en 0. S en 0, R en 0. Entonces, de esa manera, el flip-flop, si su historia pasada estaba en 0, su siguiente va a ser 0. Vengo acá, este es el otro, 0 a 0. Entonces, ¿qué anoto? Set en 0 y el reset en 1. Entonces, de aquí digo, conclusión, el set tiene que estar en 0 para hacer esta transición de 0 a 0. Y el reset indiferente, puede valer 0 o 1. Ahora, de 0 a 1, aquí voy buscando, de 0 a 1, anoto 2 veces esta condición. Aquí está. ¿Lo ve? 2 veces la condición, de 0 a 1. 2 veces 1 y 2 veces 0. En S y en R. Por lo tanto, S en 1, R en 0. Acá del 1 al 0, voy buscando del 1 al 0. Anoto 2 veces esta condición. 2 veces 0 a 1. De 1 a 1 es X. X del 1 al 1, aquí tienes, del 1 al 1, ¿qué anotas? 0. ¿No ve? Del 1 al 1. Tienes otro del 1 al 1 aquí, 1 al 1. Y entonces aquí dices 0, 1, 0, 0. Y eso te dice X y 0. Es indiferente para el S y es 0 siempre para el R. Ahora, las tablas de excitación previa te van a dar, si es que te lo dan, te va a decir de 0 a 0, 0X.
De 0 a 1, 1, 0. De 1 a 0, 0, 1. De 1 a 1, x0. ¿De dónde lo han determinado? De la tabla de verdad. Nunca te van a dar esta columna. Y si miras los textos, ni siquiera te lo explican esto. Y solo hará esto. Con esto ya tengo mi herramienta para poder trabajar y sintetizar el sistema secuencial. Generalmente otros te van a dar esta gráfica. La gráfica es de transiciones entre estados. Aquí te está diciendo, para el flip-flop set, para mantenerme con la salida de 0 a 0, la excitación externa en S debo poner un 0 y en X indiferente, 0 a 1, que es esto. Te fijas, esto se parece a una ratita, ¿no? Los ojitos, su cabeza, sus dos orejitas. Entonces, esas son las gráficas de ratita. Para conmutar de 0 a 1, para conmutar de 0 a 1, 1 y 0, que está diciendo 1, 0. Para mantenerse en 1, x0, para mantenerse en 1, que es este, en 1, ¿no ve? X y 0, x0. Para conmutar de 1 a 0, de 1 a 0, 0 en x y 1 en r, 0 en x, 1 en r. Esta es la herramienta para el proceso del diseño, con la tabla de excitación previa o esta tabla. Pero en esta tabla, en los textos, no te van a dar esta columna, ni esta columna, solo te dan la conclusión. Y es tan sencillo. Todos salen de la ecuación, de la tabla de verdad del flip-flop, establecido como un sistema secuencial. ¿Y cómo es un sistema secuencial? Que recibe una excitación externa, toma en cuenta su historia pasada para establecer la historia final. Nada más sencillo que eso. ¿No ve? Entonces, de esas gráficas voy a tener también 4. Está para el flip-flop B. Estamos haciendo la secuencia, ahí está el diagramita, la tabla de excitación previa. Para ir de 0 a 0, en D pones un 0. De 0 a 1, en D pones en 1. De 1 a 0, en D pones un 0. De 1 a 1, en D pones un 1. Y eso te va a establecer este diagrama. De 0 a 0, en D pones un 0. De 0 a 1, en D pones un 1. De 1 a 1, en D pones un 1. De 1 a 0, en D pones un 0. Exactamente, esta misma tabla. Para el flip-flop T, parto de esa tabla, deduzco mis ecuaciones, tabla de excitación previa, siempre conozco las salidas. Esto es lo que se conoce. Y para que se cumpla esta secuencialidad en las salidas, necesito poner este tipo de información en las entradas. Y ese es su diagrama. Ya estaba. ¿No ve? No nos faltaba nada prácticamente para terminar este capítulo. Capítulo 6. Pues eso que le decía al compañero cuando me llamó, pero es nada, pero no importa, igual no hay problema, porque puede haber el temor de decir, por ahí me pregunta y me ha engañado. Pero nunca vamos a hacer aquello, obviamente. Para el flip-flop JK. Para los 4 flip-flops son diferentes. Claro, en algunas cosas coincides, no, porque tiene elementos comunes y eso lo hemos ido viendo en toda la secuencialidad que hemos ido estableciendo en la tabla de verdad. ¿No ve? O sea, en realidad no necesitamos aprender nada de memoria. Solo la tarea lógica que realiza el operador lógico flip-flop, set, reset, D, T y JK. Y a partir de ahí puedes desarrollar todo el proceso correspondiente. Ok, bien. Ya tenemos los elementos que vamos a utilizar para realizar el proceso de la síntesis. Puedes utilizar la tabla de excitación previa o puedes utilizar la ecuación fundamental. Pero antes de realizar el proceso de la síntesis,
te vamos a mostrar un mecanismo que todo el mundo lo conoce como la reingeniería de los sistemas, ¿no ve? Es decir, que nosotros, teniendo ya un sistema, podemos ir en un proceso inverso hasta encontrar de cómo ha sido fabricado o cómo ha sido creado ese dispositivo. Entonces, esto es lo que pretendemos mostrar en lo que viene después. ¿Qué viene después? Primero, vamos a empezar cómo yo tengo que concebir mis informaciones digitales. Esto es concordante con esas definiciones que hemos dicho que tú tienes que ir dando lectura necesariamente en los manuales para ir comprendiendo exactamente cuál es la función de cada operador. ¿No ve? Ok. Para nosotros es de capital importancia la señal de reloj. Entonces, para mí, por ahora, estamos utilizando pulsos. ¿No ve? Y si no fuese pulsos, podríamos decir, no, mi señal de reloj es de flanco descendente. Se va a producir las transiciones cada vez que venga el flanco descendente. Por eso está marcado con línea de segmentos el flanco descendente. Entonces, esta mi gráfica me puede servir para cualquier sistema de pulso o de flanco. ¿No ve? Pulso positivo o flanco descendente. Ok. Entonces, por ejemplo, si esta es mi señal de reloj y esta es mi señal, como entrada de información, por ejemplo, entrada X, en este momento tengo un 0, tengo un 1, tengo un 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Si no estuviese presente esta señal de reloj, si no estuviera, para mí sería así la información. 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Claro? Pues yo no tengo la manera de distinguir cuando los unos, por ejemplo, se repiten o cuando los ceros se repiten. En el único momento que sí me doy cuenta si se repite o no es cuando viene la transición de reloj. Es por eso que cuando la información no es sincronizado, para mí es 0, 1, 0, 1, 0, 1. No tengo manera de decir aquí hubieron 2 unos, aquí hubieron 3 ceros, no tengo manera. Solo eso se me presenta cuando la información está sincronizada, cuando está decidido los tiempos de la lectura. Entonces, ahí empieza a radicar la importancia de esas definiciones que les hemos dado antes, ¿no? Por eso decíamos que tienes que leerlo, no hay otra manera. Entonces, para mí, para mantener diferencia en las informaciones, los tengo que referenciar a una señal de reloj. Entonces me dice, en este momento, o sea, o ha pasado el pulso completo, o está viniendo el flanco descendente, yo en ese momento tengo que mirarle. ¿Qué tengo en mi entrada de información? ¿No ve? Y tengo que mirar de acuerdo a mis conceptos un tiempito antes. Tiempo de setup y un tiempito después, tiempo de hold, decía, ¿no ve? Tiempo de espera. Entonces tiene que mantenerse en el nivel 0 para que yo decir, ese es un 0. Ese es un 0. Ahora, esta parte de aquí es la representación ideal de las señales. Esta es la representación real de las señales. Entonces, la representación ideal es en ese momento que se produce esa transición. En el tiempo t igual a 0. ¿De acuerdo? O sea, según esto no tengo un tiempo de espera, un tiempo antes ni un tiempo de espera. Un tiempo después. ¿De acuerdo? Entonces, cuando haces vos tus simulaciones con el VHDL, por ejemplo, tienes una condición ideal así. Pero también tienes una condición con los retardos. Ese es el caso real. Ese es este caso. Ok. Entonces me dicen, vuelve a pasar. ¿No ven? Nosotros no nos enteramos de esta conmutación. Ni nos hemos enterado de acá. Simplemente me dice, llegó el momento de leer la información. ¿Qué estás leyendo aquí? Es como decir, tengo un tiempito antes, estaba en 1, tengo un tiempito, después sigue en 1. Entonces, para mí ese es un 1.
Y lo mismo aquí, ¿no ve? No he leído esta transición, pero aquí me dice, este es el momento de leer un 0. Acá, el momento de leer un 1. El momento de leer un 1. Entonces aquí la información ya es diferente. 0, 1, 0, 1, 1. Y antes decíamos 1 nomás. Aquí, 3 ceros. 1. Entonces, esta es la forma fidedigna de leer una información binaria para que el sistema secuencial pueda responder adecuadamente a la secuencialidad de la información externa. Son los sistemas síncronos. Ahora, por ejemplo, si me viniera este tipo de información, mira, donde la señal externa es más rápida que la señal de reloj, ¿no ve? Entonces, aquí, por ejemplo, ya estábamos en el nivel alto. Y si mi sistema era de pulso o de flanco descendente, nosotros no leemos esto. Solo voy a leer en este momento. ¿Qué voy a leer? Este 0. ¿No ve? Acá lo mismo, no voy a leer este 1 ni voy a leer este 0, voy a leer este 1. Entonces, nos damos cuenta. Esto es importantísimo, por favor. Yo sé que son detalles. Sí, es que lastimosamente esta materia está llena de detallitos. Por lo tanto, vos tienes que nomás pensar que tu señal de reloj tiene que ser más rápida que tu señal externa, porque tu flip-flop o tu sistema secuencial tiene que tener el tiempo necesario para leer la señal fidedigna de excitación que vas a recibir. Porque si tu señal externa es más rápido que tu reloj, tú vas a perder muchísima información en el sistema secuencial. Claro que por ahora te quiero reiterar, ¿no ve? Estos problemas todavía no los vamos a visualizar en su total extensión. Pero es importante que te vayas familiarizando. Porque en algún momento, ¿y cuándo se te va a presentar? Lastimosamente se te presenta cuando te vas a la próxima materia, y como ya no está el docente que te exigía, tú vas a decir, no, yo no sabía que así funcionaba, nunca me han dicho. Recuerda, solo recuerda. Total, el papelón no voy a ser yo, lo vas a hacer tú. Porque con toda seguridad, la otra persona va a decir, el otro docente va a decir, este chango me está queriendo engañar, seguro que se lo han dicho. No quemen, me lo está haciendo creer. Okay. No te olvides, así es como vamos a leer siempre, sincronizados con respecto a una señal. Okay. Y esa señal de sincronía se llama señal de reloj. Y la señal de reloj va a ser de flanco o de nivel, ¿no ve? Ok, siempre va a ser de esa manera. Esto ya los hemos repasado, así que esto ya solamente lo estamos ahora, por comparación con la anterior secuencia de señales que te he mostrado, está así comportándose de esta manera y no tendríamos problema alguno y ahora para interpretar. Siempre tiene que estar sincronizado con la señal de reloj. Estas señales de acá, el preset y el clear, están en las etapas asíncronas. Por eso que en la etapa asíncrona no hay señal de reloj. Esta es ya la etapa síncrona. En la etapa síncrona hay la señal de reloj. Por eso que esta entrada tiene que ser antes de la señal de reloj. En sí es fácil de interpretar una vez que hemos entendido aquel pequeño tema. Ok. Bien. Ahora, en función de eso, están estoy repitiendo simplemente el tiempo de establecimiento, tiempo de mantenimiento, frecuencia máxima de reloj, tiempo de crecimiento, etc., ¿no? En el repaso. Esto también